emocionada que vamos a estudiar el libro de Hechos este verano. Porque honestamente yo siento que nosotros como creyentes hemos perdido el entender, o tal vez nunca lo hemos estudiado, cuáles son las raíces de nuestra fe manifestado en el libro de Hechos. Podemos leer el libro como que fuera simplemente historia de algo que ha pasado, pero yo quiero que nosotros escuchamos por el Espíritu de Dios vivo que nos puede enseñar hoy día sobre nosotros, nuestras relaciones y nuestra comunidad de fe. Lo interesantísimo es que el libro de Hechos comienza con el movimiento de Pentecostés. Ya sabemos que la gente están congregados y en el momento que están juntos celebrando un festival judío, comienza a caer el Espíritu Santo de Dios y hay viento y hay llamas de fuego y Pedro se levanta. Pedro tiene el don espiritual de predicar y de enseñar y comienza a predicar Pedro de una manera que todo el mundo escucha la predicación en una manera que penetra sus corazones, cada quien en su propio idioma, pero más impactante aún, con algo relevante a todos. Y el número de personas que se cambian de corazón y que aceptan a Jesucristo en ese momento es grande. De allí al final de Hechos capítulo 2, comenzando con el verso 42, tenemos esa descripción del pueblo de Dios bien lindo. Están juntos todos, dice en Hechos 2:42, lindos todos juntos, conviviendo en casas, compartiendo pan y comida, orando uno por el otro, viendo señales y maravillas de lo que está haciendo el Señor. Y día tras día el Señor agrega más a las personas que unen a los primeros creyentes. Es la razón por la cual en estos años se ha hecho muchos movimientos de volver a células, a grupos de vida, a pequeños momentos en lo cual podemos desarrollar relaciones, estudiar la Biblia junto, compartir comida, tener la oportunidad de orar uno por el otro, porque en esos momentos pequeños podemos sentir el movimiento del Espíritu de Dios. Pero lo interesante es que Dios está haciendo algo muy nuevo. N.T. Wright, un pastor y teólogo, dice que hasta ese momento la sanidad, la presencia santa de Dios siempre se encontraba en el templo. Sabemos que para los judíos literalmente había un santo de santos donde moraba la presencia de Dios y solamente los sacerdotes podían entrar. Eso sí siempre me ha dado risa, que le amarran de la pata a uno de los sacerdotes porque si se cae en medio del santo de santos hay que sacarle con una cuerda porque nadie más puede entrar, tan santo que es el lugar. Con Jesús comienza a cambiar un poquito en la manera que Jesús anda enseñando a sus discípulos. Pero ahora se está formando la primera iglesia y Dios nos está enseñando que el lugar santo ya no es en el templo, ya no es solamente el santuario. El lugar santo es el espacio en medio de nuestras relaciones. La comunidad en sí se convierta en el templo. Si escuchamos a lo que le acusaron a Esteban hasta llegar al punto de matarle, Esteban estaba citando a Jesús que dijo que el templo iba a caer y en 3 días él lo iba a reconstruir.
Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Jesús se convirtió en el templo y ahora después de la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros nos convertimos en el templo, pero no como individuos, como dice la cultura estadounidense cristiana. No, la comunidad de creyentes se vuelve el lugar. Por lo tanto, es muy importante la manera que nosotros tratamos uno al otro. Tal vez ustedes han escuchado el dicho que dice que hay algunas personas que no van a leer ninguna Biblia más que tu vida. Si la única evidencia de Dios que alguien pudiera tener es tu forma de vivir, ¿qué aprenderían de Dios? Es Jesús mismo que dice que nosotros vamos a ser conocidos por nuestra manera de amar. Pero mi pregunta a ustedes y a mí misma es si mi manera de amar a los demás da testimonio a Dios o indica otra cosa. El pueblo inicial en el libro de Hechos nos muestra que a Dios le importa tanto la manera que nos tratamos uno al otro. Y no solamente para crear una comunidad aislada del mundo. No, los cristianos fueron famosos por cuidar a las viudas, a los huérfanos. Los cristianos, esas comunidades pequeñas, la gente no entendía con muy pocos recursos cómo ellos podían participar en tantas sanaciones. El Imperio Romano simplemente ignoraba el sufrimiento y la falta de sanación del pueblo. Pero esa comunidad de fe tenía un compromiso con los demás que no tenía sentido. Por eso, cuando encontramos en ese pasaje de Hechos 5, versos 1 al 11, encontramos a Ananías y su esposa Zafira, y no hablamos de eso en la iglesia porque la gente se asusta porque mueren y porque hablan de dinero y nadie quiere hablar ni de la muerte ni del dinero. Pero la verdad de la cosa, ese texto no es para decirnos si uno no da el diezmo, si uno no da, Dios te va a matar. No. Eso no es el punto. Es que ellos mintieron. Y Pedro se queda asombrado. No tenían que dar ese dinero, dice Pedro. No tenían que vender su propiedad, su finca, y dar el dinero a la comunidad. No era obligatorio. Sí, la gente estaba compartiendo en común todo lo que tenía, pero no era una obligación. Entonces, si lo va a hacer, dice Pedro, ¿por qué se ponen de acuerdo a mentir? Y cuando mientan, ¿a quién están mintiendo? ¿A ustedes mismos? ¿A los líderes? Pero lo más fatal de todo es a Dios. N.T. Wright dice que Dios está mostrando con la muerte de ellos así tan rápido, tan importante que es nuestra forma de tratar las comunidades de fe en las cuales estamos andando. Me pregunto, ¿en qué cosas me he puesto de acuerdo con mis seres queridos para darle un poquito a Dios y no todo lo que le corresponde? O peor todavía, ¿en qué manera no he sido honesta yo? Tal vez honesta con Dios con mis necesidades. Honesta con Dios con las cosas que yo puedo aportar.
Dios está enseñando en esos primeros pasajes lo importante que era la comunidad de fe. Y no era una iglesia, no estaban recaudando fondos para el edificio, no era una denominación que tenían que pagar una porción a alguien, no era una parroquia, no era nada de eso. Estaban compartiendo vida de tal manera que la gente podía ver evidencia del Espíritu Santo en ellos. Eso es lo que somos llamados a hacer. Llegamos después a un conflicto que pasa en la iglesia. Es interesante porque ya puse 4 textos, así que no pude poner más. Pero al final del capítulo 5 entra un conflicto en la comunidad. Y para nosotros, Epworth, en una comunidad multicultural de múltiple idioma, el conflicto fue entre las viudas judías, hebreas, y las viudas griegas. Y las viudas griegas están diciendo, no nos dan la misma atención que le da a lo otro. Suena como algo que hemos encontrado acá. No. Y comienzan a pelear. Y es muy importante en ese momento que se está formando la comunidad. En vez de echar la culpa a esas viudas o a esas viudas, comienzan a formar un equipo de diáconos que están caminando con las viudas. ¿Y quién está encabezando eso? Barnabé. Barnabé, que tiene el don espiritual de animar y acoger a la gente. Era muy importante que la iglesia, que la comunidad, que la familia de Cristo, que las relaciones no se dividieron por conflictos. Vamos a tener 115 niños en este edificio a partir de las 9 de la mañana. Y yo le digo con toda certeza, si los adultos a cargo de VBS están peleando, los niños lo van a saber. Los niños lo van a saber. Puede ser que no van a saber de qué se están peleando. Puede ser que no van a saber qué exactamente está pasando, pero ustedes lo saben. Uno puede percibir en una familia, en una relación, en una comunidad de fe, cuando hay conflictos que están dividiendo, ¿verdad? ¿Cuánta energía ha gastado la iglesia en pleitos mientras el mundo espera la sanación, los señales, los milagros, la palabra de Dios? Nosotros hemos convertido la iglesia en una doctrina que todos tienen que pensar igual como zombies. O lo hemos convertido en programas de iglesia y competimos por quién tiene el mejor programa. Cuando lo que está diciendo el Espíritu de Dios es que lo que importa es la manera que el Espíritu fluye a través de nuestro andar. En Hechos capítulo 5 verso 20, para mí es muy lindo porque la comunidad es el único lugar en toda la Biblia. La comunidad inicial es referido como el camino. De ahí viene el nombre de ese servicio. En Hechos 5:20, la comunidad que comienza cristiana es llamado el camino. Mas luego, en otras partes, es referido como la vida, la nueva vida. Y era Jesús mismo que dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nosotros no somos institución, somos cuerpo vivo, llenado del Espíritu Santo. Lo otro interesantísimo es que muchas veces pensamos que el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros por nosotros mismos. Pero en ese inicial conformación de iglesia, ellos fueron tan llenos del Espíritu de Dios que rebalsaba sus obras para la comunidad.
El imperio romano no podía entender cómo un pueblo tan pequeño tenía tanto esfuerzo y tanto amor por los que estaban sufriendo. Por eso era pleito de viudas. Nadie más le importaba las viudas. Ya sabe que eso pasa a veces. Uno hace bien y por hacer el bien entra en conflicto. Por eso siempre necesita el Espíritu Santo. Es lindo considerar cómo los primeros creyentes tenían un llamado. Además, el pueblo necesitaba de los dones espirituales de cada quien. Nosotros tendemos a poner más privilegiado a Pedro porque podía predicar. Lo hacemos hoy en día con los pastores. Pero eso no era el entender de la comunidad. Cada quien tenía su don. Barnabé fue tan importante como Pedro. Juan con su habilidad de hacer milagros. Y las personas, mujeres y hombres no nombrados que formaban la comunidad. Las viudas, tanto hebreas como griegas. Pero necesitamos ser una comunidad abierta a los dones nuevos y diferentes que cada quien tiene. Vamos a Esteban. Para mí siempre ha sido interesante que hay algunos que dicen que Esteban, como el primer mártir, mostró que es un don espiritual ser mártir. Alguien que haga sacrificio enorme por la obra de Dios. Esteban fue esa persona. Y Esteban tenía tanto el Espíritu de Dios en él, que cuando la gente intentaba confrontarle, no podían pasar la gentileza del Espíritu de Dios. Y hay que ver cómo actuaba la comunidad religiosa. Esteban estaba diciendo, ese Dios en el cual ustedes creen es un Dios vivo. Yo no estoy faltando respeto ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Dios mismo. Les estoy diciendo que sus corazones no están circundados a Dios. Sus oídos están tapados porque es un Dios vivo, un Dios que cambia. El templo de antes se convirtió en el cuerpo de Cristo y ahora es la comunidad aquí. ¿Y la gente religiosa qué hacía? Estaban tan llenos de furia que le matan a piedras. Y aún así Esteban extiende las manos. Parece Jesús. Si lee ese pasaje, Señor, perdónales lo que están haciendo. Y es Saúl que se convierte en Pablo, que está ahí viendo. Muchas veces nosotros vemos la comunidad de Dios y se nos olvida que nosotros estábamos afuera antes. Y las mismas actitudes de otros que nos saca de quicio, como dicen. Las mismas actitudes que nos da tanta furia, queremos echarle afuera, son las actitudes que nosotros teníamos. Ellos son el lugar donde estábamos, pero hemos perdido la paciencia y no podemos ver que Saulo se convierte en Pablo y que Simón, el que era en magia, se convierte en discípulo pidiéndole a Pedro que ore por él. Dios no es reglas y la comunidad de Dios no es institución. Es un movimiento del Espíritu Santo a través de seres humanos normales que da esa vida a la iglesia. ¿Sabe que más luego en la historia la iglesia en sí se convierte en la religión del imperio? Y cuando pasa eso, todo cambia. Perdemos de vista lo que dice el Señor a través de su Espíritu. Así que en estos días, mientras estamos estudiando, mientras estamos creciendo, yo les invito a considerar cuán abierto está tu corazón al Espíritu Santo. Cuán destapado están tus oídos y los míos a la nueva palabra de Dios.
¿Cuán dispuesto estamos a apedrear a alguien con lo cual no estamos de acuerdo? ¿Y cuán dispuestos estamos a sacrificarnos por el movimiento de Dios en nuestras vidas? La iglesia en sus primeros pasos fue radical en una manera no política, radical en su manera de Dios con su pueblo. A través de esos estudios, espero que nosotros crezcamos como iglesia, no de tener más programas, pero de tener más apertura al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.